Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos reunidos ya buena parte del grupo. Terminarán de reunirse ya en un minuto. Vamos a comenzar nuestra sesión. Ahí la imagen que ustedes tienen, confírmenme si es correcto, es el portal del curso, donde está la semana 5 identificado como Dalton y la teoría atómica, ¿correcto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, como lo hemos hecho antes, no vamos a dejar pasar la ocasión de recordar algún elemento de la sesión anterior. En la que vimos a Lavoisier, la importancia de realizar mediciones, y había una línea del tiempo déjenme cambiar la ventana para que ¿están viendo ahora la línea del tiempo en la que está Lavoisier? Sí, profesor. Sí. Saúl nos propuso la vez anterior, la vimos rápidamente la vez anterior, vimos como la teoría del flogisto, que era una de las primeras teorías químicas, teoría en el sentido de que era un conjunto de conocimientos y afirmaciones de cómo ocurrían los cambios químicos y cómo había una sustancia ahí un tanto extraña, que el flogisto, que era la responsable de la combustión, ¿sí? No se identificaba como un elemento químico, sino como una sustancia con ciertas propiedades ahí bastante extrañas. No tenía una realidad tan clara, tan tangible, pero se proponía que existía y que era la responsable de la combustión. Conforme se fueron haciendo mediciones y se fue aterrizando el conocimiento de las sustancias químicas, pues entonces este flogisto pues dejó de ser útil y se centró la atención al comportamiento de las sustancias químicas que se conocen a la fecha. Joseph Priestley vimos que fue importante por sus aportaciones, al igual que Henry Cavendish, ambos ingleses, y Antoine Lavoisier, con la ley de la conservación de la materia, de la masa de la materia, pues sentó la base firme, experimental, para todo lo que sigue después de la química. Ya habíamos mencionado, cuando en un ejercicio de química de los que hacíamos en secundaria, en la preparatoria, hacíamos el balanceo de una reacción, pues lo que estamos haciendo es aplicar el principio de conservación de la masa para saber si nuestra contabilidad es correcta. ¿Sí? Y otra aportación importante es el inicio de la sistematización de la química. Ok. Vamos a pasar a otro elemento. Recuérdenme. Permítanme un segundo. Ok. Y ya vimos un glosario de la semana 4. Okay. Entonces, en la semana 5 tenemos aquí esta primera imagen que ilustra el trabajo de John Dalton, que expuso a principios del siglo XIX. Vean
La base de la química se dio en el siglo XVIII, Lavoisier ahí estuvo en el siglo XVIII, Boyle, Robert Boyle, inicios del siglo XVIII. Entonces, fueron los primeros pasos. Ya pasamos al siglo XIX, en donde se iba quedando clara que ya los elementos no eran 4, no eran los de los antiguos griegos. Disculpe, profesor, no sé si sea mi pantalla, pero se ve todo negro. Déjame entonces checar que estoy compartiendo correctamente. Oh. A ver, ¿ahí cambió? Sí, profe. Ok, gracias. Gracias que me dicen. Ok, entonces, les decía, John Dalton en el siglo XIX, inicios del siglo XIX, da un paso importante después de reconocer que ya no son los antiguos elementos griegos, los 4 elementos que tenían mucho de mágico y de esotérico y de filosófico, pero tenían poca base firme en la experiencia. Tenían sentido los 4 elementos, ya los habíamos comentado, porque de algún modo reflejaban los estados de la materia, ¿sí? El aire, agua, tierra, reflejaban lo que conocemos los estados de la materia sólido, líquido y gaseoso, de manera general. Y el fuego, pues representa lo que conocemos ahora como la energía, que es una cantidad que está asociada a los cambios. Entonces, no era descabellado esa primera clasificación, pero no era suficiente, como la evidencia fue dando a conocer. Entonces, ya se había vuelto la mirada hacia las sustancias materiales y a la realización de experimentos y a la cuantificación de resultados. Y eso fue lo que permitió que Dalton propusiera su teoría atómica. Entonces, en esa teoría atómica lo menciona Asimov. En esa versión moderna se toman en cuenta las proporciones definidas, lo que significa es el conocimiento a través de los experimentos de la composición de las sustancias. Ya se hacían experimentos, se podían descomponer. Recuerden que Boyle había dicho un elemento es una sustancia que no se puede descomponer, no se puede simplificar por un procedimiento químico. Si se puede simplificar, quiere decir que esa sustancia no era un elemento, era algo más, una combinación de elementos. Pero si ya no la podemos descomponer más, entonces ya tenemos un elemento. Claro, dentro de las limitaciones prácticas de la época. ¿Sí? Si una sustancia muy estable, un compuesto muy estable, no se conocía cómo separarlo, pues se asumía que era un elemento, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pero conforme se hacían experimentos y se separaban a las sustancias en cosas más simples, se empezó a cuantificar estas y se vio que seguían ciertas leyes numéricas en las propiedades que se podían medir. La masa era una de ellas muy importante. ¿Sí? Y Dalton no dejó de reconocer el mérito de Demócrito en la propuesta de la existencia de átomos y justamente a la unidad base de la materia, pues le mantuvo el término de átomo para las partículas que forman a la materia. Vean, una cosa importante, no están ligadas de inmediato el concepto de elemento con el concepto de átomo, ¿sí? Nosotros ahora sí lo concebimos así, átomos y elementos están muy ligados. Los átomos son los representantes de cada uno de los elementos y asociamos átomos con elementos. ¿Sí? El átomo de hidrógeno pues constituye al elemento hidrógeno, los átomos de hierro constituyen al elemento hierro. Pero en la concepción original podían haber existido, imaginen que se confirmara que los 4 elementos eran verdaderos, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Eso no estaba asociado a la existencia de los átomos. Podía ser que fuera cierto esos 4 elementos y que no existieran los átomos. Entonces no estaba del todo ligado, no era clara la relación, pero aquí ya se empieza a ligar realmente la relación, que los elementos están representados, están constituidos
por los átomos. Entonces ya deja de estar separados los dos conceptos. Van de la mano, átomos con elementos. Y tan es así que Dalton pues hace una lista. Recuerden que ya Lavoisier había hecho una lista de las sustancias conocidas en la época, y ahora Dalton lo retoma, pero da un paso más porque les empieza a dar una representación que es muy simple, que no se parece todavía a la que usamos hoy en día, pero que ya le empieza a dar una realidad conceptual. Vean, al representar a los átomos como estos círculos, los está identificando, justamente está imaginando que aquello que no podemos ver tiene una realidad y que la puede representar como círculos, como esas partículas mínimas, pero además que son distintas unas de otras. Y entonces la forma de hacerlas distintas, pues lo representa en esta figura, ya sea un punto en el medio, una línea, un color que rellena, unas líneas que cruzan el círculo. Entonces, vean, estos son los símbolos químicos de la época. Se parecían un poco a los antiguos símbolos alquimistas, ¿sí?, que estaban asociados a los planetas y a los astros en general, y que tenían interpretaciones mágicas. Se parecía un poco en su representación, pero ya estaban muy, muy aterrizados en la realidad. Y ven, algo que empieza a aparecer aquí también son estos números, ¿sí? Son las masas relativas, justo porque se empezaban a realizar mediciones y se empezaba a reconocer cómo estaban compuestas las sustancias, pues se podía hacer una estimación de cuál era la masa relativa de ellas. Por ejemplo, aquí, si ustedes ponen atención, el hidrógeno es el más ligero de los elementos. Estas masas, ¿cómo se pueden sacar? ¿Cómo se sacaban en la época? Pues no se sacaban con una balanza, por supuesto, ¿verdad? Los átomos todavía no tenían una evidencia directa, física, en la que los pudiéramos ver o que los pudiéramos individualmente pesar. Se reconoce que son tan pequeños que no podemos directamente tener una evidencia individual, pero sí colectiva. Entonces, aquí si por ejemplo vemos el hidrógeno, que es el más ligero y se le da un valor de 1 de forma natural, y el oxígeno se le da un valor de 7. Eso significa que el oxígeno es 7 veces más pesado que el hidrógeno. O sea, aquí no hay una unidad que se le asigne. No es un gramo, ni un miligramo, ni una libra. No, es una unidad relativa. Si el hidrógeno tiene una masa de 1, el oxígeno tiene una masa de 7. Si consultamos una tabla periódica actual, esto no corresponde, ¿sí? Eso significa que las mediciones todavía no eran muy precisas. Primero, que no eran muy precisas. Y segundo, que hay algunos supuestos que después se identifica que son falsos y que hay que corregir. Pero vean, entonces vean, incluso aquí el azufre y el carbón tiene un valor de 5 asignado, ambos. Aquí no se ve muy claro si hay una cifra decimal, pero entonces quiere decir que el azufre y el carbono casi se identifican con la misma masa, ¿sí? Tal vez aquí un poco diferente, pero eso es una cuestión de la precisión en las medidas, ¿sí? Acá el zinc y el cobre también parecen tener una masa muy, muy cercana, aunque se reconocen como sustancias diferentes, parece que tiene una masa muy cercana. Pero son cuestiones que tienen que ver con la precisión con la que era posible realizar los experimentos y con la pureza de las sustancias también, ¿sí? Si una sustancia no era totalmente pura, a la hora de dividirla y de medir sus masas, pues puede ser que la proporción que experimentalmente determinó, pues no era del todo correcta y no tenía muchos elementos muchas herramientas para decir algo más. Pero ya empieza a haber una tabla con números. Lavoisier no incluía números en su tabla, ¿sí? Esto, por supuesto, todavía no es una tabla periódica, no hay ningún orden, simplemente están ordenados en orden creciente de sus masas. Ya empezamos aquí a reconocer un poco lo que después va a ser
la nomenclatura química con letras, ¿sí? Aquí es un círculo, siguen siendo círculos que representan a los átomos. Aquí una I para el iron, el hierro. No se conserva esta notación, pero es un primer intento. El zinc ya se parece un poco a la moderna. El cobre sería la C. Ahora nosotros usamos el C para el carbono. La L para el plomo. Ya nosotros no usamos esto, sino es el PB, ¿verdad? De otro nombre, etcétera, ¿no? Pero entonces ya empieza a aparecer algo que parece más moderno. Bueno, y entonces Dalton publica un nuevo sistema de filosofía química. Vean que todavía la ciencia en esta época era una ciencia bastante amplia, no estaba tan acotada como está actualmente, sino que todavía era parte de la filosofía, ¿sí? Sistema de filosofía química. Una filosofía, claro, mucho más ligada a la descripción de los fenómenos físicos, químicos en este caso, pero filosofía como un sinónimo de ciencia en este contexto, ¿sí? Entonces, en este texto, recuerden que también venimos de un siglo anterior en el que el descubrimiento, la invención de la imprenta dio lugar a la difusión amplia de las ideas. Entonces, el que exista un texto, ya lo vimos con Robert Boyle también, el que publicara sus escritos, en que hubiera una comunidad que les diera difusión, fue muy importante para que se desencadenara toda la serie de descubrimientos y avances conceptuales. Ok, entonces estamos en nuestra reunión de Zoom y vamos a revisar aquí. Son aportaciones de algunos de ustedes. Si están presentes, les pido que me acompañen a describirla. Ahí cambiamos de página a los átomos, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Estás, Rosa Itzel? Sí, aquí estoy. ¿Por nos puedes platicar sobre lo que incluiste en tu infografía, en tu línea del tiempo? Pues este capítulo 5 nos habla sobre los átomos. Yo agregué como las fechas más importantes. En 1799, Joseph Louis Proust, él formuló la generalización de que todos los compuestos contenían elementos en ciertas proporciones definidas y que en otras combinaciones eran independientemente de las condiciones bajo las que se hubiesen formado. Esta es la ley de Proust. En 1803 fue cuando John Dalton expuso su nueva versión de la teoría atómica. Él aquí dejó como término de átomo, gracias a este Demócrito, fue como digamos que se basó en su trabajo. También en 1808, como ya lo había mencionado usted, John Dalton publicó un nuevo sistema de filosofía química y aquí él ya ratifica su teoría atómica. También William Hyde en el mismo año postuló, gracias a sus investigaciones, ratificó la ley de las proporciones múltiples de Dalton y también apoyó la teoría atómica. Igual Gay Lussac formuló su ley de los volúmenes de combinación. En 1811 fue cuando Amadeo Avogadro, él postuló su hipótesis de que los gases en igual número de partículas ocupan volúmenes iguales. Esto se conocía como la hipótesis de Avogadro, que más adelante pues se convirtió en ley. En 1818 fue cuando el químico francés Pierre Dulong y el físico francés Petit formularon la ley del calor atómico. También en 1819, el químico alemán Eilar Nietzsche, él formuló la ley del isomorfismo. En 1828, Jacob Berzelius, él compiló una tabla con 100 elementos. Esta se puede conocer como
la primera notación química, que más adelante pues se convirtió en una de las tablas periódicas. Y en 1831 Michael Faraday propuso el nombre de la electrólisis y él empezó a hacer sus investigaciones. También en el mismo año descubrió la inducción electromagnética, que eso le ayudó a realizar sus experimentos. Y para 1832, él propuso sus leyes de la electrólisis, que son dos y se conocen como las leyes de Faraday. Ok, muy bien. Muchas gracias, Itzel. Gracias. Permítanme regresar. Permítanme. A ver, ahí estamos viendo la semana 5. No, estamos viendo En otra página. una página. A ver, permítanme. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok, Ya, profesor. gracias. Bueno, permítanme. Bueno, entrando en detalles de lo que acaba de decirnos Itzel, tenemos información sobre John Dalton que nos propone Gustavo. ¿Estás presente, Gustavo? Sí, profesor, aquí estoy. ¿Le puedes comentar, por favor? Sí, bueno, es lo primero que dice de que la teoría atómica como piedra angular de la química moderna, pues eso lo saqué del texto que consulté para hacer la infografía, porque precisamente, pues, gracias a su teoría atómica fue como se basaron bueno, eso explica la homogeneidad y el comportamiento de las mezclas gaseosas que él mismo, Dalton estudiaba, y por eso es que es una piedra angular de la química moderna. Lo que puse aquí en esta infografía, pues son algunos datos biográficos de Dalton, así como algunas de sus aportaciones a la ciencia. Ok. Sí, si le puede bajar, por favor. Bueno, John Dalton nació en Aylesfield, Inglaterra, el 6 de septiembre de 1766 en una humilde familia cuáquera. De hecho, los cuáqueros fueron algunos de los que vinieron a colonizar lo que fue el territorio de las 13 colonias. Era, digamos, bueno, no sé si conozcan la avena Quaker y esas cosas, pues, de hecho, podría decirse que viene de los cuáqueros. Bueno, John Dalton recibió su educación primaria de la mano de su propio padre y de John Fletcher, el maestro de la escuela cuáquera de Aylesfield. Sin embargo, uno de sus principales mentores que lo encaminó hacia el camino de la ciencia fue el cuáquero Elihu Robinson. En 1790 se marchó a Manchester, donde fue contratado como profesor de matemáticas y filosofía natural y de ciencias naturales en el New College, un centro creado por los presbiterianos para dar educación primaria a los futuros alumnos de Oxford y Cambridge. También daba clases particulares, de hecho, gracias a ello es como pudo financiar varios de sus experimentos. Un dato curioso de Dalton es que lo caracterizaban porque hacía experimentos muy toscos. Bueno, así es como yo estuve leyendo, que él experimentaba de forma un poco brusca, por así decirlo. Posteriormente se mudó a lo que es Kendall, y ahí John Dalton encontró a John Gould, un amigo y nuevo mentor que le enseñó idiomas, matemáticas y óptica, y compartió en él su nutrida y extensa biblioteca. De hecho, de este modo, en 1787, John Dalton comenzó una serie de estudios meteorológicos, recordando que él ya había tenido un profesor que era precisamente aficionado a la meteorología. ¿Podemos bajar, por favor?
Bueno, como les mencioné, pues la pasión de John Dalton por el clima lo llevó a hacer grandes contribuciones en la meteorología, lo llevó a estudiar un gran número de fenómenos y a desarrollar y perfeccionar la instrumentación necesaria para realizar sus mediciones diarias de temperatura, presión atmosférica y pluviometría, siendo el primero en demostrar que la lluvia se produce por un descenso de temperatura y no por un cambio de la presión atmosférica. Después, en 1793, publicó su primera obra, que es Observaciones y ensayos meteorológicos. Luego, bueno, no sé si ustedes han escuchado el término daltónico. ¿Sí le puede subir un poquito, por favor? Sí, no sé si han llegado a escuchar el término daltónico, pues de hecho viene de John Dalton, precisamente. Él presentó un estudio titulado Hechos Extraordinarios relativos a la visión de los colores, que es la primera constatación científica acerca de la enfermedad conocida como daltonismo. Por eso es daltonismo de John Dalton, ¿no? Tanto él como su hermano la padecían. ¿Podemos bajar un poco, por favor? Disculpe. Dalton, que en un principio trabajó experimentalmente con gases, trasladó el concepto de las partículas a todos los estados de la materia y mediante su teoría atómica explicó las leyes ponderales de la materia. Básicamente, la teoría de Dalton puede resumirse en los siguientes postulados. Si pudiera bajar, por favor. El postulado, bueno, aquí están los 4 postulados de Dalton. El primero es que los elementos están constituidos por átomos, que son las partículas básicas de la materia. Son indivisibles y no pueden ser... Ay, ya no veo. No pueden ser creadas o destruidas. Los átomos de un mismo elemento son idénticos con el mismo peso y con las mismas propiedades químicas. Los átomos de elementos distintos se combinan entre sí en relaciones enteras para formar compuestos. 4. Los átomos de los elementos pueden combinarse en más de una proporción entera para formar más de un compuesto. Si pudiera bajar un poco, por favor. Dalton publicó su teoría por primera vez en 1803 y entre 1808 y 1810 se publicó su principal obra titulada Nuevo Sistema de Filosofía Química, en la que presentaba su propuesta con todo lujo de detalles experimentales. Fue fundador de la Sociedad Británica para el Avance de la Ciencia y miembro de la Real Academia Francesa de las Ciencias. Aunque creo que cuando lo nombraron también miembro de la Real Sociedad de Ciencias de Inglaterra, pues no aceptaba el puesto precisamente porque su religión como cuáquero no se lo permitía. Y pues tuvieron que hacer algo para que fuera aceptado. Y leí una anécdota curiosa que tuvieron que darle un como traje verde, no me acuerdo de qué color, porque precisamente era daltónico, para que él lo viera gris y no se notara. Entonces así es como él aceptó entrar a esta Real Sociedad, porque él no, bueno, como parte de su religión, pues no aceptaba ningún reconocimiento. Y pues ya, eso sería todo. Ok, muchas gracias. Nos das muchos detalles del contexto y de la figura de John Dalton. Aquí ahorita entramos en más detalles sobre esto. Y retomando nada más lo que mencionabas como cuáquero, justamente es un grupo, una forma de llevar a cabo la religión cristiana. Y no mencionaste, tal vez lo hayas visto por ahí, que cuáquero viene de un discurso que uno de los líderes religiosos dio, en el que les decía a sus feligreses que debían temblar, ¿no?, ante Dios por algunos los pecados cometidos. Entonces decía quake, ¿no? Quake, o sea, tiemblen, y de quake se les conocía como los quakers, los tembladores, ¿no? En ese sentido. Y así se les queda, y como me lo mencionas, una figura de los cereales, es el típico cuáquero, y por ahí hay alguna marca que es el Quaker State, ¿no? Se refiere a lo mismo, ¿no? Es estos grupos religiosos. Pero justo como parte de su formación dentro de ese grupo, Dalton pues era muy sistemático en su forma de proceder y en sus experimentos. Entonces, aquí retomando lo que nos menciona su compañero, que lo vamos a ver también dentro de parte del otro material,
Dalton menciona que los elementos, vean, están ligados, ahora ya de manera indisoluble está ligado el concepto de elemento con el concepto de átomo. O sea, existen los elementos y los elementos están constituidos por átomos, ¿sí? Ya no son los 4 elementos, sino ya son las decenas de elementos, casi una centena de elementos para esta época. Recuerden que en el siglo XVIII creció tremendamente el número de elementos descubiertos. Entonces, ya no eran 4, ya eran casi una centena de elementos, y se tenía información experimental para decir algo más de los átomos. No solamente que eran partículas muy pequeñas y que constituían a la materia, sino, bueno, aquí es un poco lo anterior. Constituyen la materia, son indivisibles, no pueden ser creados ni destruidos, ¿sí? Pensando justamente, aquí ya está contenida la idea de Lavoisier, de la conservación de la masa, ¿sí? Si la masa se conserva, y la masa es la forma visible de la materia, pues debe ser porque los átomos que constituyen a esa materia, pues no se crean ni se destruyen, sino algo pasa con ellos, se transforman, pero están presentes ahí, ¿sí? Entonces aquí está contenida de manera un poco escondida, si lo queremos ver así, la aportación de Lavoisier. Los átomos de un mismo elemento son idénticos. Esta es una propuesta de Dalton, ¿sí? O sea, está puntualizando cosas que a lo mejor uno podía suponer o imaginar o creer, pero él lo está poniendo de manera muy puntual. Un elemento está compuesto por átomos y todos los átomos de ese elemento son idénticos. Con el mismo peso, o sea, ¿idénticos en qué? Porque no sabemos qué cosas son los átomos, solo que son partículas muy pequeñas, ¿sí? Bueno, ¿idénticos en qué? Bueno, lo primero que dice, que en su masa. Deben tener la misma masa o el mismo peso y las mismas propiedades químicas. Eso lo hacen un elemento. Los átomos de elementos distintos se combinan entre sí en relaciones enteras para formar compuestos. Aquí es algo importante. Cuando hablamos de compuestos, nos referimos no a que los átomos se mezclan nada más y se mezclan de forma variada. Así como si tenemos, no sé, 2 masas de plastilina de color diferente y las podemos mezclar en diferente proporción y nos darán una gama de colores intermedios, ¿sí? Eso es una mezcla, ¿sí? 2 masas de plastilina las podemos combinar en diferente proporción y nos darán una mezcla, ¿sí? Pero eso no son los compuestos, no es simplemente una mezcla, es que se combinan y que se enlazan de alguna forma, que tenemos que otra vez saber cómo, pero en una proporción sencilla, una relación sencilla. Dado que están formados por átomos, no simplemente se mezclan, sino que al mezclarse se combinan en cierta proporción, ¿sí? Eso es lo que los experimentos y las descomposiciones de sustancias dio lugar a pensar, que había una proporción bien definida, y es lo que define a los compuestos, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos agua, todo el mundo de inmediato dice, pues H2O. Está diciendo que en esa combinación de elementos para formar el compuesto agua, no están simplemente mezclado hidrógeno y oxígeno, no, están asociados en esa proporción específica. ¿Y qué tal que no fuera H2O, sino H3O? Bueno, entonces esa sería un compuesto diferente. Ya no sería agua, sería otra cosa, porque la proporción cambió. Entonces, eso es importante no perderlo de vista. Y los átomos de los elementos pueden combinarse en más de una proporción entera para formar más de un compuesto. Por ejemplo, retomando el agua, H2O es agua, pero hay una cosa que se llama H2O2. Se parece al agua, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, pero la proporción en la que están combinados ya no es la misma que el agua, entonces eso ya no es agua. Es lo que conocemos como agua oxigenada, ¿sí? Le damos el nombre de agua, por la composición se parece, pero no es agua, es otra cosa, es peróxido de hidrógeno, si se le conoce, o agua oxigenada, pero entonces es otro compuesto. Entonces es reconocer que los elementos pueden combinarse en más de una forma, y combinarse no significa mezclarse, es más que una mezcla. Una mezcla es simplemente que están revueltos, ¿no?
Pero no, cuando hablamos de compuestos es que se acercan, se mezclan, por supuesto, para que haya una combinación, pero que de manera muy íntima, a nivel atómico directamente, hay una asociación específica. Bueno, entonces, estos son los postulados de la teoría atómica. No todos son del todo correctos, de acuerdo a lo que conocemos actualmente, pero es una base muy cercana a lo real y nos permite entender, ahora sí, y con números, lo que pasa cuando la materia se combina. ¿Okay? Bien, vamos a... Déjenme regresar a lo que tenemos. Nada más déjenme en el Inter retomar la tabla periódica de la Sociedad Británica Real. Déjenme recordar por un momento la tabla periódica. Recuerden que usamos el esquema de la tabla periódica moderna, este esquema, pero en la época en la que estamos describiendo la tabla periódica no existía como tal, pero la usamos como referencia. Entonces recuerden, vean los símbolos de los elementos conocidos en el periodo alquimista. Entonces los símbolos pues son extraños, tienen que ver con interpretaciones de los astros, ¿sí? Ahí está la plata, ahí está el oro, ¿sí? Entonces, vean cómo eran unos símbolos extraños, solo para recordar y compararlos con los símbolos que empieza a utilizar Dalton. Dalton ya no usa este tipo de figuras, ya pone círculos para todos, algo parecido tal vez al del oro, ¿no? Y entonces no solamente le da ciertos matices, todos son partículas, todos son como círculos, pero ya con un detalle que los identifica por separado. Entonces déjenme regresar a la tabla periódica, esta de la historia, y solamente para recordar que en el año 1 de nuestra era había apenas una docena de elementos conocidos, y conforme pasaron los años, los siglos, los primeros 14, 15 siglos de nuestra era, prácticamente no hubo cambio. Vean, nos movemos casi siglo y medio, digo, casi 15 siglos, y no hay, unos pocos cambios aparecen. Pero empezamos el siglo XVIII y empieza a tapizarse, ¿sí? Ya estamos en el siglo XIX y entonces se llenan los huecos. Ya ahí, vean, ahí a finales del siglo XIX, todavía nos falta historia que ver la próxima semana en esta conformación de la tabla periódica, pero vean, al término del siglo XIX, ya buena parte de la tabla periódica estaba completado, pero en un siglo ocurrió todo esto, todo este descubrimiento. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Déjenme. Déjenme recobrar. Aquí está. Estamos viendo el portal, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, gracias. ¿Con qué tiene que ver que se haya dado esta explosión de nuevos elementos? Pues con el desarrollo de técnicas. Déjenme pasar a compartir otro archivo que uno de ustedes compartió. ¿Están viendo ahora el nuevo archivo? Electrólisis.
Sí, bueno, ya se tapó, ¿Sí? pero apareció. Sí, Mm, sí, ya. Ya se ve. Ok. Ok. Este es de Ana, ¿estás por ahí? Sí, ¿Nos puedes comentar, por favor? claro. Pues primero se explica qué es la electrólisis, que es un proceso químico que va a usar a la electricidad para separar elementos que dentro de un compuesto. Entonces, así ayudó a que se descubrieran nuevos elementos o se comprobara que eran elementos. Puse los antecedentes de cómo se llegó a este proceso, primero con el químico Davy, que tuvo la idea de separar los elementos con la electricidad, y después su alumno, Faraday, fue el que la estudia a fondo y la nombra, define los términos que van a integrar la electrólisis. Entonces define la electrólisis como la ruptura de moléculas por corriente eléctrica y los términos que la componen, que son los electrolitos, los electrodos y anodos, cátodos, iones y los aniones y cationes. También establece las dos leyes de la electrólisis. Sí. Y bueno, puse más o menos ahí a grandes rasgos cómo funciona el proceso de la electrólisis. Puse los pasos y señalé los elementos. Entonces, el primer paso es la ionización, en donde se utiliza un disolvente para que se separen las sustancias en iones. Y gracias a la corriente eléctrica, los elementos se van hacia sus polos opuestos. Y finalmente puse las aplicaciones que se utilizan la electrólisis. Generalmente es para usos industriales, pero lo importante fue que en su momento ayudó a descubrir nuevos elementos como los metales. Muy bien. Muchas gracias. Sí, precisamente. Vean, y uno puede pensar, ¿y por qué es necesario poner de esta manera las sustancias? ¿Por qué es necesario fundirlas o disolverlas? ¿Por qué hay que poner placas, etcétera? Todo esto fue justamente resultado de ensayo y error, de hacer pruebas, de cuando alguien tiene un fenómeno nuevo, en este caso la corriente eléctrica, que se aparecía como un fenómeno nuevo, pues la gente empieza a aplicarlo a lo que se le ocurre. Entonces empieza a aplicar esas corrientes eléctricas a las sustancias y ve si hay efecto o no, o cómo lo puede amplificar el efecto. Y fue así por ensayo y error que fueron dando cuenta que era más fácil que ocurriera un cambio cuando se disolvía el material o cuando se fundía el material, y entonces sí ocurría una transformación. Si se aplica la corriente eléctrica a un sólido, ¿sí?, o a un líquido simple, tal vez no haya ese cambio, pero se busca la forma de inducir, y entonces se fue estandarizando ya la forma. Entonces parece que hay que separar los extremos del voltaje que producimos a través de placas, y entonces ahí ya se busca cuáles son las mejores placas, ahí también por ensayo y error. Y entonces hay una que es positiva, que es el ánodo, una que es negativa, que es el cátodo, y entonces ahí empieza a surgir justamente a partir de la idea de que existen los átomos, de que los átomos pueden ser portadores de carga, y entonces átomos cargados serían iones, y los que se van al cátodo pues serían los cationes, los que se van al ánodo serían los aniones, ¿sí? Esta, por supuesto, es una visión moderna, con los símbolos modernos, que nos permite identificar que si tenemos una solución de cloruro de sodio, pues la podríamos separar mediante la electricidad en átomos de sodio y en átomos de cloro, ¿sí? El agua igualmente se puede descomponer mediante el paso de una corriente eléctrica, y entonces en los electrodos por separados, en uno de ellos se acumula el hidrógeno y en otro se acumula el oxígeno.
Y en experimentos como estos de electrólisis, justamente el término electrólisis, electro se refiere a la electricidad, a ese fenómeno nuevo llamado electricidad. Y lisis, el término lisis se refiere a ruptura, ¿sí? Entonces, ruptura por electricidad, electrólisis. Entonces, aquí vemos, en el caso del agua, empezaba, al aplicar la corriente eléctrica, empiezan a formarse burbujas. Aquí lo vemos como ilustrado como los átomos que se pegan, pero en la práctica lo que vemos es sustancia que se adhiere. En el caso del agua, pues era hidrógeno y oxígeno, eran burbujas que se empezaban a formar alrededor de cada uno de los electrodos. Y cuando tenían el cuidado y entonces ponían un recipiente para recibir ese burbujeo, pues entonces daban cuenta que había un volumen de hidrógeno y un volumen de oxígeno generado. Y una de las cosas que menciona su compañera hace un momento en la línea del tiempo, cuando hablaba de Avogadro, es que resulta que cuando se recoge el gas que surge de la separación de diferentes experimentos, pero por ejemplo el caso del agua, cuando se separa el oxígeno y el hidrógeno, resulta que no se obtienen volúmenes iguales de los gases, sino que se obtiene el doble de hidrógeno que de oxígeno. Y entonces, y eso pasa con varias sustancias. ¿Sí? Se puede obtener, en algunos casos se obtienen cantidades iguales de gas, en otro el doble uno de otra o el triple uno de otro. Y entonces empiezan a darle vueltas en la cabeza y dicen, a ver, la sustancia está compuesta por elementos que se combinan. Y esos elementos están constituidos por átomos. Y cuando yo separo un compuesto, estoy separando los átomos. ¿Y por qué será que uno de los elementos me da el doble de volumen que el otro o el triple de volumen? Ah, tal vez es que los átomos no están en igual cantidad y entonces el volumen de gas es un reflejo del número de átomos que está contenido. Entonces, en el caso del agua lo entendemos así. ¿Por qué se obtiene el doble de hidrógeno, en volumen de hidrógeno que de oxígeno? Pues sabemos ahora porque sabemos que la fórmula del agua es H2O. Entonces, cuando se descompone el agua en sus gases, se obtiene el doble de hidrógeno que de oxígeno, porque esa era la constitución original del agua, ¿sí? Entonces, se propone, Avogadro lo hace, que el volumen de un gas es una medida, es un reflejo del número de átomos que se contiene. ¿Sí? Los gases son particularmente sensibles y ya vimos que los experimentos de Boyle empiezan a dar mucha información sobre la constitución de la materia, porque no es tan fácil en líquidos y sólidos. Los líquidos y los sólidos no responden de igual manera que los gases, pero los gases son bastante más fáciles de predecir y de sacar conclusiones de su comportamiento. Entonces, estos volúmenes, justamente, esta idea de que los volúmenes de combinación acompaña a los experimentos de las masas de combinación, y entonces empieza a verse que hay regularidad numérica medible en la forma en la que los elementos están combinados, que no son simples mezclas así casuales o aleatorias. No es que el agua a veces tiene más hidrógeno y a veces tiene más oxígeno. No, el agua siempre es agua. Y cuando se descompone el agua, no importa de dónde venga, claro, quitándole las impurezas y demás, cuando se toma agua y se descompone, siempre se obtiene la misma masa de oxígeno, la misma proporción en masa de oxígeno y la de hidrógeno, ¿sí? El mismo porcentaje en masa de oxígeno y de hidrógeno. Y cuando se descompone como un fenómeno como la electrólisis, se obtiene la misma proporción de volúmenes de uno y de otro, ¿sí? Hay una regularidad, eso es lo importante. Bien, déjenme regresar. A ver, no sé si es aquí mismo, déjenme ver. No, déjenme ver. Ah, ya. Ya estoy nuevamente en la
el portal del curso, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Sí, profesor. Entonces, ya revisamos ahorita estos elementos que ustedes enviaron. Déjenme ver. Bueno, aquí está, bueno, lo menciono más adelante, lo de la evaluación parcial. Vamos a ver lo que tenemos aquí como programado para este martes. Continuamos el capítulo 5 de Asimov. Entonces, veamos la importancia de las mediciones en la química y la aplicación de diversas técnicas que se van sofisticando cada vez más. Por ejemplo, el caso de los ácidos y las bases que habían probado ser sustancias muy útiles para descomponer a otros materiales, por ejemplo, a los minerales y separar los metales de sus minerales, se empieza a ver que tienen, que esos, justamente a los llamados ácidos y a las llamadas bases, es un conjunto de sustancias que tienen propiedades en común. Aquí no hablaríamos de su composición química todavía, sino solo de qué los hace semejantes. Entonces los ácidos eran sustancias que reaccionaban con metales y producían un gas. Después se supo que era el hidrógeno, en experimentos como los que realizó Cavendish, ¿sí? Pero entonces los ácidos atacan a los metales. Tienen un sabor agrio, provocan manchas y cambian los colores de un tejido vegetal que es el tornasol, que en la actualidad pues ya lo encontramos en los laboratorios como una tira de papel, pero originalmente era un tejido vegetal, ¿sí? Y que se vio que era sensible a las sustancias, cambiaba el tono del color tornasol. Las bases era un conjunto de sustancias también con características comunes, tenían en general un sabor amargo y cambian el color, el tornasol en un color opuesto al que lo hacen los ácidos. Y resulta que los ácidos y las bases cuando se combinan se neutralizan. Quiere decir que pierden las características ácidas y básicas, ¿sí? Y se neutralizan en cierta proporción. Entonces hay también todo un estudio cuantitativo de las cantidades que se requieren de ácido para neutralizar a una base. Tal vez ustedes en sus cursos de preparatoria o de secundaria hayan hecho titulaciones ácido-base. Lo que es una titulación es justamente agregar un ácido a una base, está verificar que ya se perdió el carácter ácido y básico. Y cuando se hace, se ve que hay una proporción. En algunos casos es misma cantidad de ácido que de base, en otras el doble. Pero hay una relación. Solo eran como 12 pares. Ahí muere. Y apaga tu micrófono, por favor. Compañera Michelle, ¿tienes el micrófono prendido? Micrófono, por favor. Entonces, cuando Dalton habla de que hay dos elementos que pueden combinarse en más de una proporción, ¿sí? Está pensando, tal vez nos suene extraño así en palabras, porque cuando pensamos en química casi de inmediato pensamos en los símbolos y en las fórmulas, pero él tenía que pensar en términos de lo que tenía en su momento, eran observaciones sobre las masas, ¿sí? Entonces dice, dos elementos pueden combinarse en más de una proporción, en cuyo caso exhiben una gran variedad de proporciones de combinación y cada variación es un compuesto diferente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en términos actuales, significará, por ejemplo, el carbono y el oxígeno forman un compuesto que conocemos como dióxido de carbono. Claro, ahora le damos este nombre y el mismo nombre nos dice la regla, pero antes, que no tenían estos nombres, simplemente eran dos gases diferentes, pues era difícil de identificar lo que significaba. Pero entonces, pensemos, carbono con oxígeno forman un compuesto que se llama actualmente dióxido de carbono. Estos serían, por ejemplo, los números de una muestra, el análisis de una muestra. Pero por otra parte, el carbono y el oxígeno pueden formar un compuesto diferente, ¿sí? Y la proporción, los números en los que se combinan son diferentes. Pero si mantenemos uno de ellos fijos, aquí es 1 gramo de carbono, y analizamos cuánto se obtiene del otro, y después hacemos el cociente de estos, nos damos cuenta que uno es el doble de la otra, ¿sí? Y eso lo entendemos actualmente porque sabemos las fórmulas,
sabemos que esto es CO2 y sabemos que esto es CO. Entonces, es claro que para una cantidad fija de carbono, pues en uno compuesto hay el doble de oxígeno que en el otro. Entonces, con las fórmulas actuales, esto es muy fácil de entender. Pero si solo contamos con la descripción de que carbono-oxígeno dan una sustancia 1, carbono-oxígeno dan una sustancia 2, y no hacemos un análisis de los valores numéricos, porque incluso aquí están simplificados. Aquí dice 1 gramo de carbono, 1 gramo de carbono. Pero imaginen que yo tengo otra información. 5 gramos de carbono con tantos gramos de oxígeno. Ahora, 20 gramos de carbono con tantos de oxígeno. Sería difícil de interpretar esos valores numéricos. Entonces, es hasta que uno no pone el orden de esta manera, fija uno de ellos y después ve la proporción dada por el cociente, ¿sí? Es cuando uno descubre, es que este es el doble del anterior. Y entonces esto debe decir algo sobre la composición. Y cuando uno piensa que los elementos están constituidos por átomos, entonces uno dice, es que esta primera sustancia debe tener el doble de átomos que la anterior. ¿Sí? Entonces, es elaborado. Parece muy simple, pero la verdad es que fue muy meticuloso Dalton al revisar los valores numéricos y al hacer sus propuestas. Aquí tenemos de una forma más moderna la presentación de los átomos, ¿no? De la tabla de átomos en tiempos de Dalton. ¿Sí? Vean, ya es una tabla más amplia. Se parece en algunos casos a la nomenclatura alquimista, pero ya es mucho más uniforme. ¿Ok? Y aquí dentro de uno de los textos de Dalton, vemos repetida aquí algunos de los átomos, la propuesta de los átomos, con sus masas. Y aquí cómo se estarían combinando. Por ejemplo, el 1, aquí ya es una versión más avanzada, porque ya cambió un poco los números. Aquí el 1 y el 4, si no recuerdo mal, es el hidrógeno y el oxígeno. ¿Sí? Y entonces, déjenme ver. No, el oxígeno. Déjenme ver, aquí lo tenemos justamente. Sí, el hidrógeno y el oxígeno. Sí, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, vean, dice, estos son los átomos y entonces esta es la manera de combinarse. No explica, vean, es una teoría muy sencilla. No dice por qué se combinan, ¿sí? Solo asume que se combinan. ¿Qué es el pegamento que los une? Pues no lo sabemos, simplemente propone que se combinan porque así lo muestra la evidencia. Entonces, y se va por la forma más simple. Yo sé que el hidrógeno y el oxígeno forman agua. Bueno, pues entonces ha de formarse de esta manera. Entonces él propone que el agua es HO, ¿sí? Entonces sabemos que estaba equivocado. Actualmente sabemos que esta fórmula era equivocada, pero él se fue por la hipótesis más simple, HO. Después, los resultados con los gases, justamente esto que les mencionaba, de que el volumen de hidrógeno es el doble que el volumen de oxígeno cuando el agua se descompone en sus gases por electrólisis, es lo que hace reformular estas propuestas, y entonces se da cuenta que el agua no puede ser un compuesto binario, como lo está poniendo aquí, sino debe ser algo ternario, ¿sí? Entonces, ya está hablando de que hay diferentes proporciones en las que se pueden combinar los átomos. Aquí tenemos, si recordamos acá arriba, déjenme ver el carbono. El carbono es el carbono y el oxígeno. Esto debería ser el monóxido de carbono y esto sería el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, hay una proporción. Las proporciones múltiples se relaciona a eso.
por cada átomo de carbono tengo 1 de oxígeno, aquí por cada átomo de carbono tengo 2. Hay proporciones múltiples. Aquí es 1:1 y aquí es 1:2. Eso es la ley de las proporciones múltiples. Hay la ley anterior de Proust, de las proporciones definidas, lo que dice es que el agua siempre va a ser, bueno, aquí está equivocado, déjenme pensar en otro ejemplo. El monóxido de carbono siempre va a tener la misma composición en masa de oxígeno y la misma composición de carbono. Si es monóxido de carbono, esta es su fórmula, y entonces siempre va a ser reflejada cuando yo descomponga el monóxido en la misma proporción de oxígeno y de carbono. Y si es dióxido, pues entonces será una proporción diferente pero constante, sin importar de dónde viene el dióxido. Esas son las proporciones fijas. Y las proporciones múltiples es comparando dos sustancias diferentes. ¿Ok? Déjenme compartirles un video que empezamos a ver la vez anterior. Donde todo donde empieza. lo dejamos la vez anterior. Permítanme tomar esto porque nos ayuda a continuar lo que estábamos viendo. Para quitarnos el aliento. Ahí está el video, ¿verdad? La teoría atómica. A principios del siglo XIX, un maestro de escuela británico llamado John Dalton estaba trabajando. Gracias a su fascinación por la química, lo llevaría al siguiente gran descubrimiento. El experimento de Dalton demostró que los elementos conocidos como el oxígeno, el hidrógeno y el carbono se combinan en proporciones definidas y constantes. Según sus cálculos, tenía la teoría de que los elementos deben estar hechos de trozos más pequeños, invisibles, de materia, con pesos relativos y distintivos. Él llamó a esos trozos de materia átomos. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió This episode is sponsored by Skillshare. de Dalton I saw these fue lo que images llamó los pesos relativos de las partículas últimas. Partículas últimas. Así es como las llamó. Es una frase encantadora. Más tarde, cuando lo hizo público, se convirtieron en pesos atómicos. Hoy se llaman pesos atómicos, pero eran partículas últimas. Así que usó la palabra átomo. Él usó la palabra átomo. Claro que la idea de un átomo viene de la antigüedad de Demócrito. El problema es que es una idea. ¿Tiene algún uso práctico? Y Dalton fue el hombre que le dio a la idea una utilidad. Esa fue su gran contribución. Con base en su trabajo, Dalton desarrolló lo que se conoció como la teoría atómica, un sistema nuevo y revolucionario que definió la relación entre los átomos y los elementos. Y es un sistema enormemente simple. Dalton pensaba de forma muy simple. De forma visual, aquí están los elementos, el peso de los elementos, aquí están las moléculas complejas. Y es un sistema maravillosamente efectivo. Conecta las cosas que pueden hacer los químicos, pesar cosas en balanzas, con las cosas que uno no puede ver. El mundo último de los átomos. Todo eso es genial. ¿Qué tan importante era el descubrimiento de Dalton? Su teoría atómica ayudó a generaciones de científicos a descifrar los misterios de los mundos atómico y molecular, incluyendo el siguiente gran descubrimiento. Al combinarse. Permítanme. Entonces, estamos de nuevo en el portal, ¿cierto? Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces, ahí vemos esto que es la aportación central en nuestro capítulo. La figura central en este caso es Dalton. Hace un par de semanas la figura central fue Robert Boyle. La semana pasada la figura central fue Lavoisier. En este caso la figura central es Dalton en su nueva teoría. Algo que no quería dejar pasar es justamente en el material que pongo ahí como jueves 21, hay un documento que habla de la ciencia en México,
pues, lo dejo para que lo vean ustedes después, justamente haciendo el paralelo, porque la visión que estamos viendo está centrada en Europa, en donde se desarrollaron los conceptos principales y de ahí se fueron difundiendo. Les pongo aquí un documento que se revisa parte de cómo se desarrollaron las ciencias en nuestro país en ese siglo XIX. Y pues de algún modo es un reflejo de lo que pasaba en otros lados del mundo. Y veremos la velocidad con la que se iban difundiendo las ideas. Pero justo como les dije al principio, la idea de este curso no solamente es centrarnos en la química, sino en la ciencia en general y lo que significa. Entonces aquí les pongo algunas reflexiones de Rui Pérez Tamayo, es un investigador mexicano que se ha dedicado a escribir varias cosas, es un médico, hace investigación en medicina, en biomédicas, pero también hace artículos, ha escrito libros reflexionando sobre el papel de la ciencia. Y entonces él propone lo siguiente y me parece importante traerlo a colación porque hemos visto parte de esto en la historia que estamos revisando. Recuerden cuando de la alquimia la dejamos atrás para pasar a la química, hubo un cambio importante en la visión del mundo. Entonces, él menciona, Rui Pérez Tamayo, que la ciencia está basada en 3 renuncias sucesivas. Así es como él lo interpreta y lo que quiero proponerles a ustedes es que revisemos en qué medida se ven estas renuncias en lo que hemos revisado, ¿no? 3 renuncias a posturas filosóficas. Y la postura filosófica es importante porque define en qué dirección queremos caminar, ¿no? No tiene que ver con las cuestiones prácticas o con las herramientas, sino con la posición que adoptamos. Y eso puede favorecer un cambio o puede impedirlo. Entonces, ¿qué posiciones, a qué renuncia se refiere Rui Pérez Tamayo? Y se renuncia a las explicaciones sobrenaturales de los fenómenos propios de la naturaleza. Esa es una primera renuncia. ¿Sí? ¿En qué medida, en parte de la historia que hemos revisado, abandonamos, o sea, se fue abandonando la búsqueda de la explicación de la naturaleza en términos de cosas sobrenaturales? En la medida que volteamos la vista a las sustancias, a sus propiedades medibles, estamos dejando de lado una explicación sobrenatural, ¿sí? Y nos concentramos en lo que tenemos bajo nuestros ojos, bajo nuestras balanzas, bajo nuestros tubos de ensayo, ¿sí? Y entonces ya no pensamos en cosas sobrenaturales para explicar las transformaciones. Entonces es una primera renuncia que menciona Rui Pérez Tamayo. Renuncia a la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas. Es decir, si las preguntas son demasiado ambiciosas, puede ser que nos sobrepasen y que no podamos contestarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el destino del hombre? ¿Sí? ¿O cuál es la razón de que existan las sustancias? Son demasiado ambiciosas para tratar de responderlas. Pero si se hacen preguntas más específicas, menos ambiciosas, más simples, puede ser que avancemos más. Por ejemplo, ¿qué pasa con una sustancia cuando pasa una corriente eléctrica? Pues ya no es una gran pregunta sobre la naturaleza, es una pregunta muy específica sobre un fenómeno específico y sobre una sustancia física. Entonces, cuando hago preguntas sencillas sobre fenómenos particulares, voy contestando poco a poco estas cosas y la evidencia me va permitiendo hacer afirmaciones más amplias, pero partiendo de evidencias muy concretas y muy pequeñas. Tenemos por ahí un micrófono encendido que nos mete un poquito de ruido. Revísenlo, por favor. No identifico quién, pero tenemos por ahí un poco de ruido. Ya, gracias. Y dice una tercera observación de Rui Pérez Tamayo, y se renuncia al intento de contestar cualquier pregunta por medio del uso exclusivo de la razón.
Si lo que queremos es contestar preguntas sobre la naturaleza, entonces no basta solo la razón. Los griegos tenían buenas intenciones, pero no tenían una tradición experimental. Solamente el razonamiento era la herramienta con la que buscaban dar respuesta a las preguntas. Entonces, las respuestas que podían dar eran limitadas. Entonces, dice, para que la ciencia exista, como la conocemos actualmente, por supuesto, se requiere la experiencia, las observaciones, las comparaciones, las analogías, los experimentos para avanzar. Entonces, yo creo que en esta historia que estamos revisando, podemos identificar que esto se va dando, estas renuncias, como les llama Ruy Pérez Tamayo, ¿sí? Y qué es lo que permite que las cosas se vayan avanzando. Y por supuesto, va ligado también a la aplicación práctica de los descubrimientos. Hay una industria que empieza a desarrollarse en paralelo a los descubrimientos. Así como vimos la vez anterior que Priestley inventó las gaseosas, ¿no? Porque empezó a estudiar cómo se disolvía el dióxido de carbono, el gas de la fermentación en agua, y eso le daba un cierto sabor a la bebida. Pues generó una industria que sigue hasta nuestros días, ya con sus variantes, ya como la conocemos, embotellada y demás, pero generó toda una industria. El estudio de los gases también alimentó las máquinas de los desarrollos mecánicos, y entonces dio lugar a la revolución industrial, al uso de las máquinas para facilitar el trabajo, ¿sí? Entonces, la ciencia va ligada también al desarrollo práctico, ¿sí? A las grandes industrias. No quise dejar pasar una nota que vi hace un par de días en televisión. Déjenme ponerles, es un audio que está en inglés. Déjenme ver si lo podemos más o menos revisar. Me pareció pertinente en el contexto de lo que hemos visto de la ciencia y de cómo se va gestando y de la importancia que va teniendo en la sociedad. Entonces, permítanme. Ahí estamos en una página en la que debe aparecer un video. ¿Sí lo vieron el cambio? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, es justo de la toma de posesión en Estados Unidos. Hace un par de días, la que va a ser la vicepresidente. Mr. President, a ver, lo pongo y ahorita revisamos. thank you for this. This is, I'm just. No tiene subtítulos. Pero permítanme, déjalo correr un momento. Out a little sometimes, but this is so fantastic. Thank you. And I'll tell you, I feel a certain kinship with the nominees we are bringing together today, because my mother was a scientist, an endocrinologist, and she was so passionate about science. She basically had two goals in her life: to raise her two daughters and to end breast cancer. In fact, when I was young, I'd go with her to the lab where she would give me jobs to do. These folks will appreciate my least favorite was cleaning pipettes. Exactly. But when you're the daughter of a scientist, science has a way of shaping how you think and see the world. My mother used to talk about the scientific method as if it were a way of life. And she instilled in me a fundamental belief in the importance of collecting and analyzing data, facts, of forming a hypothesis and recognizing that it's not a failure to reevaluate that hypothesis when the facts don't add up, of making decisions not based on intuition or ideology, but based on evidence.
And today, the importance of that lesson, of following the science, of listening to the scientist, is clear everywhere we look. From a Ok, entonces déjenme ver aquí. Viene la transcripción de lo que dice, lo pueden ustedes revisar después, pero justo en lo que quería centrarme es, bueno, al margen de que es una cuestión política y de que es propia de un país vecino, yo creo que es significativo que se mencionen estas ideas, ¿no? Que son muy actuales. Ella menciona que es la hija de un científico y que por lo tanto, pues, se le enseñó esa forma de ver el mundo y que hablaba de que el método científico era una forma de vida y que les inculcó la importancia de colectar y analizar datos, hechos, formar una hipótesis y reconocer qué es y reconocer que no es una falla reevaluar la hipótesis y actualizar los hechos, y que cuando los hechos se revisan, una hipótesis basada en la evidencia, bueno, la hipótesis debe estar basada en la evidencia. Dice, hoy la importancia de esta lección, que sigue a la ciencia, hay que escuchar a los científicos, desde cuando se trata de una pandemia hasta dice que, los efectos devastadores de la pandemia, parcialmente debido a que nuestros líderes no escucharon a los científicos desde el principio, ya sea tratándose de fuego, de incendios descontrolados, de tormentas inusuales, de la crisis climática, ¿sí? Y que los científicos han mostrado que es debido a causas humanas. Dice, la ciencia detrás del cambio climático no es algo ficticio, la ciencia detrás del virus no es partidista, las mismas leyes se aplican a la misma evidencia, independientemente de que las aceptes o no. ¿Okay? Bueno, entonces, me pareció significativo mostrarles lo importante que es el reconocimiento por parte de un líder actual del impacto y de la importancia de la ciencia, ¿no? De lo que hemos estado platicando, de los hechos, de las hipótesis, de replantear hipótesis que si es que los hechos lo requieren, ¿sí? Y me parece significativo que no esté dado una declaración así en el marco de una discusión académica en una universidad, sino en pues, un foro importante político y que tiene que ver con las decisiones y el curso que puede llevar un país. Bueno, esto me pareció importante compartírselos y por eso lo incluyo ahí como un material en esta semana. Regresando a otros materiales que les propongo aquí, el material complementario, hay justamente un video en el que se revisa justo parte del material que publica Dalton y que está conservado en una hemeroteca. Materiales originales de Dalton ahí se revisan y algunos otros materiales del mundo de John Dalton. Hay una nota aquí sobre la historia de la voz átomo, es decir, no sobre la historia del concepto de átomo, sino de la voz átomo, de la parte más bien lingüística. Entonces, me pareció que puede ser útil para que lo aprecien desde otro punto de vista, no solamente de la ciencia, sino de una forma más lingüística.
Berzelius empieza a ser importante, lo vamos a ver la próxima semana también, porque es uno de los que empieza a realizar mediciones de masas atómicas, ¿sí? Y lo importante que es que las masas atómicas sean precisas, y la importancia que tiene en la ciencia en general, que se hagan mediciones, pero no solamente hacer mediciones, sino hacer mediciones precisas. Imaginen que estamos en tiempos de Dalton y que tenemos muchos resultados experimentales, pero que cada uno está expresado en diferentes unidades y cada uno tiene diferente precisión y diferentes errores. Pues entonces habría sido una locura tratar de encontrar regularidades. Las regularidades se pueden encontrar porque los valores son reproducibles, es decir, no importa quién lo haga y en dónde lo hace, los resultados se mantienen constantes. En este caso, los resultados era, por ejemplo, la composición de las sustancias. Pero si esa composición de las sustancias se ve opacada por el uso de unidades extrañas o por la inclusión de errores experimentales o de imprecisión en las mediciones, pues entonces Dalton no habría tenido éxito en su formulación de postulados porque los números no le habrían ayudado. Entonces, aquí Berzelius fue uno de los personajes más destacados en el establecimiento de masas atómicas. ¿Y por qué son tan importantes? Recuerden que en la tabla periódica la vez anterior, nuestra imagen de la semana fue una tabla con masas atómicas. Claro, masas atómicas actuales. Porque esa es la forma más inmediata que tenemos de contar a los átomos. Vamos a ver que medir la masa de una sustancia es una forma de contar los átomos. Así como acabamos de ver que Avogadro propone que medir el volumen de un gas es una forma de medir el número de átomos que están ahí encerrados. También medir la masa de una sustancia, de una muestra, es una forma de medir cuántos átomos están ahí encerrados. Y les pongo un ejemplo que después vamos a desarrollar con más detalle. Cuando ustedes suben a un elevador, se habrán dado cuenta que hay por ahí una placa con información del elevador y les dice que caben, no sé, por ejemplo, 10 personas, de capacidad máxima 10 personas. Y enseguida dice, puede decir algo así como 700 kilogramos, ¿no? Entonces viene el número de personas, que es la capacidad máxima del elevador, y viene la masa máxima del elevador. Al ingeniero que diseñó el elevador, ¿qué le importará? ¿Cuántas personas se suben? ¿O qué masa es la que carga el elevador? ¿Qué creen que sea más importante para el ingeniero? A ver, ¿quién de ustedes me dice? ¿Podría ser lo que puede cargar el elevador? O sea, pues los kilos, ¿no? Los kilos, ¿verdad? Yo creo que al ingeniero no le importa cuántas personas se suben, siempre que no superen la capacidad de carga, por ejemplo, 700 kilogramos, ¿no? Entonces, ¿para qué viene el dato de personas? Pues porque cuando nos vamos a subir al elevador, no nos subimos a una báscula antes y decimos, a ver cuántos cabemos, ¿no? A ver, ya entró alguien de 80, ya entró alguien de 60, ya entró alguien de 20. Pues no lo vamos a hacer. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, en promedio más o menos cuánto pesa cada persona. Si asumimos que cada persona mide 70 kilos en promedio, ¿sí? Pues entonces 10 personas completarán los 700 kilos que queremos que sea la carga, y entonces ponemos ahí el número de personas que es la capacidad máxima, ¿sí? Pero vean que ahí lo importante es la masa. Pero lo más práctico es ponerlo en términos de algo que podamos fácilmente contar, que es el número de personas. Entonces, cuando ya nos subimos 10 personas, decimos, ya debemos estar cerca de los 700 kilos, y entonces ya que no se suba nadie más. En el caso de la química, es lo contrario. Nos interesa cuántos átomos hay.
porque nos interesa combinar, por ejemplo, si la reacción es 1 a 1 como el monóxido de carbono, pues me interesa poner tantos átomos de carbono como átomos de oxígeno. No poner más, no poner menos, ponerlos en esa proporción, ¿sí? Pero yo no tengo un microscopio con el que pueda ver los átomos, y no tengo unas pinzas con las que pueda tomar a los átomos y poner, a ver, aquí tengo 5 átomos y 5 átomos, o 20 y 20, o 10, 100 y 100. ¿Sí? ¿De qué manera voy a contar a los átomos y los voy a poner en la proporción requerida? Pues a través de las masas. Entonces ahí lo que hago es pesar a los átomos, pesar a las muestras, y entonces a través de las masas los estoy contando, ¿sí? Lo contrario del elevador. En el elevador yo cuento a las personas y de manera indirecta estoy estimando la masa. Acá es al contrario. Mido la masa y de manera indirecta estoy estimando cuántos átomos están ahí presentes. Para eso, pues es importante saber las masas de los átomos, y Berzelius fue uno de los personajes que más se dedicó a establecer con precisión las masas atómicas, como vamos a ver con más detalle la próxima semana. Y les pongo una liga más de las propiedades de los gases, en los que se revisa justamente, déjenme ponérselas por aquí para decirles rápidamente. Es una página en la que se revisa las propiedades de los gases. Torricelli es uno de los personajes aquí con su columna de vidrio, su tubo de vidrio y lleno de mercurio, y la altura de la columna de mercurio le decía la presión atmosférica, recuerden eso. Pasando por Boyle, que estudiaba la presión y el volumen, ¿sí?, de un gas encerrado a una temperatura fija. Entonces, conforme más volumen le permitimos a esa masa de gas encerrado, su presión baja. Esto es semejante a lo que tendríamos, por ejemplo, con una jeringa. Si tenemos una jeringa, le quitamos la aguja, por supuesto, tapamos el recipiente y la tenemos a su máxima capacidad, tenemos un gas encerrado. Si oprimimos el émbolo, estamos reduciendo el volumen y sentimos en el émbolo que la presión está aumentando, ¿sí? Si bajamos el volumen a la mitad, la presión se va al doble, ¿sí? Y si de nuevo reducimos nuevamente a la mitad del valor que teníamos el volumen, la presión nuevamente se va al doble. Entonces, ahí podemos ver la relación presión-volumen, que fue la que estudió Boyle. ¿Okay? Ahí tenemos presiones y volúmenes. La temperatura fija, masa de gas fija. Aquí, masa de gas fija está ilustrada porque es el mismo número de partículas. Después, la ley de Charles, por ahí lo veo mencionado, tiene que ver con, ahora, ¿qué le pasa al volumen con la temperatura? Pero ahora debemos mantener la presión y la cantidad de gas fija. Entonces ahí ocurre que conforme la temperatura crece, el volumen crece. ¿Sí? Y entonces ahora el volumen es proporcional a la temperatura. Claro, para esto la temperatura se define una nueva escala de temperatura, que es la temperatura Kelvin. ¿Sí? Esto no entramos en mucho detalle en la lectura, solo para ir englobando las ideas. La ley de Avogadro. ¿Qué quiere decir la ley de Avogadro? Pues tiene que ver con la relación que guarda el volumen con la cantidad de gas presente. N, después vamos a ver número de moléculas. Vamos a ver un concepto más adelante que es el número de moles, que es muy útil en química, pero ahorita lo vamos a pensar como número de moléculas. El volumen es proporcional al número de moléculas. Vean aquí, si la temperatura y la presión es fija, aquí tenemos cuatro variables que entran en juego: el volumen, la presión, la temperatura y la cantidad de sustancia. Entonces, para
describir con claridad la relación entre las variables, es conveniente cambiar de 2 en 2 para no hacernos líos y no perder de vista lo que está pasando. Entonces, en cada uno de los casos anteriores, 2 variables se mantienen fijas y se observa la relación entre las otras 2. Entonces aquí la temperatura y la presión es fija y entonces se observa la relación entre el volumen y la cantidad de sustancia. Entonces se observa que si tengo el doble de volumen, debe ser consecuencia de que tengo el doble de la cantidad de sustancia. Que es como lo que les decía, que surge cuando se hace la electrólisis del agua. Se obtiene el doble de gas hidrógeno que de gas oxígeno. Entonces, eso debe ser el reflejo de que cuando se descompone el agua, se obtiene el doble de átomos de hidrógeno que de oxígeno. Y eso refleja la composición del agua, H2O. Entonces, Avogadro fue quien habló al respecto. Y entonces, esas leyes, las leyes anteriores, la de Charles, la de Avogadro y la de Boyle, se resumen en lo que se llama la ecuación del gas ideal. Por ejemplo, si la cantidad de gas y la temperatura es constante, entonces todo esto que está del lado derecho se vuelve un valor fijo. Si durante un experimento no lo cambiamos, a todo esto le podemos llamar una constante. Y entonces, la presión por volumen es una constante. Por ejemplo, la presión inicial y el volumen inicial es una constante, y si hacemos una transformación, la presión final y el volumen final deben seguir siendo la misma constante. Por lo tanto, la presión por el volumen inicial es igual a la presión por el volumen final. Eso es la ley de Boyle. O dicho de otra manera, presión es una constante entre el volumen, o volumen es una constante entre la presión. Relación inversamente proporcional. Está encerrada aquí en esta ecuación. O, si la presión la pasamos del lado derecho, NR entre P lo mantenemos constante, resulta que el volumen es proporcional a la temperatura, como decía la ley de Charles. ¿Sí? O si la presión la pasamos nuevamente al lado izquierdo, RT entre P lo mantenemos como una constante, el volumen es proporcional a la cantidad de sustancia. ¿Sí? R es una constante que tiene un valor numérico, dependiendo de las unidades, acá están abajo. Pero entonces esta es la ecuación del gas ideal y es el resumen del comportamiento de los gases descrito anteriormente. Claro, aquí está ilustrado en la visión moderna en la que sabemos que están los átomos y las moléculas en movimiento y son el resultado de lo que ahí pasa. Pero vean que en la época en la que hemos estado platicando, se asume que están ahí los átomos y las moléculas presentes, pero todavía apenas se empieza a dar esa imagen de partículas presentes, todavía no se les identifica con un movimiento. Vean, Dalton es una visión estática todavía. No se identifica que estén moviéndose, o no se explica por qué están unidos, solamente que están unidos. ¿Ok? Bueno, entonces esto complementa los materiales de esta semana. Y bueno, regresando a la página, tenemos la evaluación parcial, que ustedes ya avanzaron, y aquí está la descripción de lo que ya les había platicado. El reporte en este caso es sobre el protagonista que ustedes han ido eligiendo, que ya me han estado reportando, y en un texto breve. Alguno de ustedes me decía, yo ya hice mi revisión y me llevé un poco más de 2 páginas de las que yo menciono aquí, que sí es grave y tendría que recortarlo. No es grave si se pasan un poco más. La idea de poner este límite, puse por aquí en un par de páginas, es, bueno, pues que no sea un trabajo demasiado laborioso para ustedes, y también que sea manejable para nosotros, que lo podamos revisar, que lo podamos compartir entre nosotros y que nos dé tiempo de revisarlo. ¿Sí?
Entonces esa es la idea de poner un límite. Si se exceden un poco, pues no es grave. Y puede no solamente ser una narración, un pequeño ensayo, sino que puede tener la forma de una infografía o de una línea del tiempo. Y hasta hace poco, ustedes me habían sugerido, muchos de ustedes, el investigador a describir, y aquí puse una lista. Me falta actualizarla, algunos nombres hay que ponerlos, que me han dicho ustedes recientemente, pero me da gusto ver que hay una variedad de investigadores, algunos de los que ya revisamos, algunos que vienen más adelante, algunos físicos, algunos químicos en contextos muy puntuales, pero que ustedes se están proponiendo explorar justamente las aportaciones de diferentes científicos a toda esta historia de la ciencia que estamos revisando. ¿Sí? Entonces, bueno, me da gusto que en algunos casos sí les he pedido que busquen un investigador más, pero han sido muy pocos casos. La mayoría de ustedes ha explorado de manera amplia. Los investigadores no se ha limitado a los grandes nombres, a los famosos, sino que estamos explorando más y me da gusto. Y yo estoy seguro, y ustedes ya lo han visto, que los personajes que han elegido son realmente muy interesantes, ¿no? Por las aportaciones que han realizado. Entonces, bueno, en eso estamos. La idea es que de aquí a la próxima semana puedan subir este trabajo, que sería la evaluación parcial. Aquí está el sitio de entrega. Esta es la forma en la que yo lo veo. 3 de ustedes ya lo subieron. Ustedes lo van a ver de manera diferente. Ustedes lo que van a ver es una ventana en donde pueden vertir el archivo que van a proponer, ¿no? Déjenme ver aquí si puedo. No, quería ver si me permitía tener la visión como la de ustedes, de estudiante, pero aquí no veo. No veo la herramienta que me permita cambiarlo, pero bueno, ustedes lo van a ver cuando hagan aquí en entrega. Tienen que ver una ventana donde pueden subir su archivo. ¿Ok? Bueno, no es difícil, ya 3 de ustedes ya lo hicieron, y lo van a ver. Bueno, entonces, este sería lo que yo quería compartirles el día de hoy. Y no sé si tengan dudas o comentarios sobre lo que hemos platicado, sobre lo que sigue en cuanto a la evaluación. También, como cada semana, tenemos un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario sencillo sobre los temas de esta semana. Aquí se nos juntan 2 evaluaciones, ¿no? Cada semana tenemos un cuestionario, van a ser 10 cuestionarios, eso es una regla. Y tenemos, en esta semana se nos junta una evaluación, que es este trabajo, y en la semana 10 también se nos va a juntar otra evaluación,
que se las aviso también un poco antes para que la vayan preparando con tiempo y no nos ganen las prisas, ¿no? Bueno, me gustaría escuchar si tienen algún comentario. No, profesor. Bueno, yo y mi compañera queríamos hacer el siguiente cuestionario, pero respecto a la evaluación que ahorita dijo, no, ninguna duda. ¿El siguiente cuestionario a qué te refieres? El siguiente que se haría. Glosario, perdón. Glosario. Sí, Ok, el de la semana 6. sí. Eres, no te veo, no veo por aquí. Hortensia Vázquez y Carla Herrera. Hortensia. Ajá. Vázquez Solares Hortensia y Herrera Torres Carla Ok. Brenda. Ok, pues ya están anotadas para el glosario de la semana 6. Gracias. Si alguien más se quiere anotar para participación de la próxima semana, adelante. Sí, yo, profe. Dime. También, profesor. La ¿Perdón? línea del tiempo. ¿Línea del tiempo? Sí, profe. Es que no veo aquí, por alguna razón, no veo. Guzmán Palma. ¿Pero tu nombre? Ivonne Guzmán. Ivonne. Sí, Ivonne. profe. Línea del tiempo de la semana 6. Sí. Ok. Gracias. Bien. Entonces tenemos glosario, línea del tiempo. Como siempre, les pido que participen en este caso la próxima semana. A Ivonne le pediría que participe para explicarnos lo más relevante que vio cuando construyó su línea del tiempo, y lo mismo a Hortensia y a Carla, lo más importante del glosario, lo más significativo que vieron en la formulación de ese glosario. Les pediría que lo mencionen en la sesión de la próxima semana. ¿Ok? Bueno, Sí, profesor. si hay algún, como ha ocurrido en estas ocasiones, hay temas particulares que enriquecen, como aquí que hubo la infografía de John Dalton, en donde nos da más detalles que los de la línea del tiempo. En algunos casos pueden repetirse algún detalle. Por ejemplo, la línea del tiempo habla de John Dalton, pero la infografía da mucho más detalles. La línea del tiempo habla de la electrólisis, pero el tema de la electrólisis pues lo desarrolla en más amplitud. Entonces, puede haber temas parciales, temas puntuales que les parezcan interesantes y en los que quieren explorar más, pues también pueden proponerlo. Nada más avísenme para que no se repitan y los vamos acomodando. La idea es que todos, una vez a lo largo de todo el trimestre, pues hagan una participación de esta. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos anotado el glosario, la línea del tiempo, y si alguno más se quiere proponer, pues lo recibo con gusto. Dime. A mí me faltaba elegir mi tema para la primera evaluación. Sí. No sé si ya esté aún disponible Henry Cavendish. Déjame ver. Aquí había puesto hasta donde tengo aquí, no está elegido, entonces no habría problema. Y si alguien ya me lo había mandado, yo creo que ahorita me lo va a decir. Muy bien. ¿Quién eres? No veo, por alguna razón perdí. Sí. Cuando ustedes hablan, yo por aquí veo quién habla, pero ahorita no lo estoy viendo. Entonces, si me recuerdas. Mi nombre es Omar Círigo. Ok. Omar, pues ya se ha anotado con Henry Cavendish. Un personaje, todo un personaje. ¿Sí? Ok. Sí. Hay artículos recientes que revisan tu vida. Seguramente vas a platicarnos, incluso desde un punto de vista médico, analizan su personalidad, porque es un personaje muy peculiar. Entonces, por ahí nos platicarás la próxima semana. Muy bien. Profesor, a mí también me faltaba poner mi tema.
no en la próxima semana, sino en tu personaje, y en algún momento lo vamos a incluir para que ustedes nos platiquen sobre estos personajes. Vamos a ver la forma de compartirlo. Son muchos, pero vamos a ver la forma de que los podamos compartir. Dime. Me falta poner mi tema de personaje. Es Joseph Priestley. Y este no estaba incluido, déjame ver. Creo que no, ¿verdad? No lo veo aquí. Priestley, y recuérdame tu nombre. Elizabeth Gómez García. Muy bien. Ya está anotado. Y Gracias. Aquí está lista. Newlands. Ajá. ¿Y tu nombre? Ok, ya lo tengo anotado. Y en un rato más lo subo a esta lista. ¿Alguien más? Profesor. Sí, dime. Profesor, yo quería ver si puedo realizar la bitácora de la clase de hoy como participación. Ah, muy bien. Adelante, de la semana 5. Sí. Y recuérdame tu nombre. Jair Xolalpa. Muy bien. Ya anotado, bitácora de esta semana. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno. Profesor. ¿Sí? Yo quería escoger a James Watt. James Watt. Sí. Muy bien. Recuérdame tu nombre. Dulce Nayeli, Galicia. Muy bien, anotado. Gracias. Si alguien falta y no me lo ha dicho ahora, ya saben que por correo hay uno o dos casos que creo que me faltaban, que no les di respuesta porque llegaron muy cerca al inicio de la sesión, pero en general los tengo anotados y les contesto y los anoto y los subiré aquí. Bueno, adicionalmente a esto, ¿hay algún comentario, alguna pregunta o alguna cosa pendiente? Ya estamos cerca de la hora de cierre y no quisiera pasarme, pero no quisiera dejar pasar también si tienen algo que comentar. No, profesor. ¿No? Bueno, entonces, si no hay nada más, pues vamos a dejarlo aquí. Tienen este tiempo para revisar los materiales, para contestar el cuestionario, para subir su primera evaluación. Y pues nada más, quedamos en comunicación como siempre a través del correo, a través de los mensajes. Y la recomendación de todo el tiempo de seguirnos cuidando, ¿no? Por favor, para que todos estemos bien y podamos seguir avanzando. Muchas gracias por ir a esta sesión, por su participación, por su entusiasmo. Seguimos en comunicación y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.